te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Continuamos nuestras meditaciones en Arreglo Fin de las Edades y nuestro tema de hoy es la verdadera lucha. Agradecemos al Señor por su fidelidad y la guía del Espíritu Santo sobre estos temas fundamentales en la vida cotidiana de cada creyente. Habíamos considerado en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, que podemos leer nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así vemos claramente que dice conforme a las Escrituras. Habíamos visto en estos puntos los 4 puntos fundamentales del Evangelio tocante a lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Consideramos también acerca de las distintas glorias de la resurrección. Ustedes van a recordar, pero podemos volver a leer en el versículo 41 de 1 Corintios capítulo 15, que nos dice lo siguiente, verso 41, hablándonos de las distintas glorias. Dice: y una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Habíamos dicho que cada uno tenía una mayor luminosidad y otra una menor luminosidad, pero también vemos claramente las distintas glorias en este punto. Así que también nos habíamos hablado acerca de las victorias que gozamos sobre el pecado y sobre la enfermedad. Así podemos ir viendo cómo Dios iba haciendo esa obra en nuestras vidas también. Podemos leer en 1 Tesalonicenses, para ir avanzando un poco más, en el capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23, que nos dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo, dice, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá entonces leemos en esta porción muy importante ya lo que nos habla el apóstol Pablo. Y nos dice, y para resaltar sobre esta palabra irreprensible, que viene de la palabra griega amentos, que significa sin defecto, sin falta, sin tacha. También queremos tocar esta parte que nos dice guardado, la parte que nos dice irreprensible, sea guardado irreprensible. Esta palabra guardado viene de la palabra griega teros, que significa como alguien que está mirando con el ojo sobre algo para vigilarlo y cuidarlo de cualquier daño, para que no haya pérdida. Y en el último punto dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la parusia, o sea, claramente la venida prolongada del Señor Jesucristo, su presencia prolongada, como habíamos dicho anteriormente, en la presencia de Él. Así que mientras consideramos todos estos puntos, claramente vemos que hay realmente algo que está guardado, algo que está, ¿no es cierto?, que estaba oculto, pero que ahora ha salido a la luz. Y cuando consideramos realmente todos estos temas, esto realmente nos llena de gozo al ver la abundante provisión que tenemos en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros queremos entrar en la presencia del Señor y meditar sobre las cosas profundas que es para nosotros. Pero cuando entramos a ver esto y vemos nuestra necesidad y vamos corroborando lo que es la victoria, en lo que es la vida de Cristo para nosotros, comienza la verdadera lucha. Y ahí nos damos cuenta que esa lucha no es contra carne y sangre, sino que son luchas espirituales, profundas. Y todavía estamos moviéndonos en este ascensor divino que nos lleva a la gloria más alta, en cuanto que vemos las verdades profundas que encontramos en Efesios, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la abundante provisión que tenemos de la gracia de Dios. Y cuando aceptamos esta oferta de la gracia de Dios abundante, tan grande, realmente nuestro corazón rebosa de gozo, pero vemos realmente que hay una lucha espiritual que es muy fuerte y que hay que ser ganada. Pero otra vez vemos que nosotros no tenemos que desanimarnos por este punto, sino que tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y las promesas de la palabra de Dios. Entonces vemos, para entender un poco más, vamos a Efesios, el capítulo 6, y yo creo que mayormente ya conocemos esta parte, pero vemos dónde está enfocada nuestra verdadera lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Allí está nuestra verdadera lucha espiritual. Cuando entramos en las profundidades de la palabra de Dios y vamos conociendo lo que es esta gracia,
y aprovechándonos, echando mano de la provisión divina que tenemos para nosotros, comienzan las luchas, comienzan las dificultades. Estamos entrando en nuestro terreno espiritual, en los lugares celestiales, pero esos lugares están usurpados también por potestades, huestes espirituales de maldad, que están en esos lugares y no van a ceder por más que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, esa parte que nos corresponde por el Señor Jesucristo que Él ganó. Así que es una batalla de fe, es una batalla de convicción y por eso meditamos la palabra. Clamamos realmente por la batalla porque esta realmente es la que gana estos lugares para estar ¿no es cierto?, en estos lugares que están usurpados, que son nuestros realmente. Y ahí está una verdadera lucha espiritual. Por eso, más todavía viendo el tiempo que nos toca vivir a nosotros y ya sabiendo que estamos en la consumación de los tiempos, la lucha es más fuerte y se necesita mayor convicciones y mayor guía en cuanto a las cosas divinas para echar mano realmente de la vida eterna. Entonces vemos que este enemigo se va a levantar con muchos engaños y realmente sabiendo que tiene poco tiempo, va a aprovechar muchas situaciones para que desviarnos del objetivo principal que tenemos de alcanzar lo mejor que Dios tiene y de tomar y echar mano realmente de nuestra victoria que tenemos en Cristo Jesús y la provisión abundante que tenemos en los cielos para estar sentados juntamente con Cristo en una manera práctica y real. Entonces vemos que aquellos que estamos buscando, los que desean esta esfera más alta en las regiones celestiales, es realmente la verdadera lucha espiritual que se tiene que enfrentar. Por eso no vale nuestra capacidad, ni siquiera nuestros pensamientos, ni la buena intención. Necesitamos estar munidos de la palabra de Dios, estar realmente vestidos con la armadura, la panoplia divina que Dios nos concede, y lo pueden ver también en Efesios, cómo esa armadura ha sido probada y aprobada por Dios, y la que nos da realmente la fortaleza para enfrentar y las armas para realmente repeler todo ataque del enemigo. Entonces, como bien se está diciendo y vemos, este enemigo es invisible, no lo vemos, pero a la luz de la palabra es descubierto, entonces le mostramos su camino de derrota. Gracias al Señor porque nosotros podemos venir en el nombre de Jesús y claramente ahí tenemos la victoria más grande. Así que vemos que hay cosas que van sucediendo y realmente la palabra del Señor nos va dando mayor luz en este tiempo. Hay muchos santos que tal vez no comprenden, ¿no es cierto?, esta lucha espiritual. Entonces hay un entretenimiento en lo que es la lucha de carne y sangre y realmente esto le hace atrasar en cuanto a acceder a lo mejor que Dios tiene. Pero cuando se da cuenta realmente de que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, entonces va adelantando, va tomando realmente su provisión abundante en los lugares celestiales y realmente va comprendiendo qué cosa debe ir dejando para ir progresando hacia lo mejor que el Señor le ofrece y le presenta. Entonces, al entrar en esto, vemos que hay una separación también, porque como se ve en 2 Corintios, hay una separación en capítulo 6 que nos habla acerca de la separación del mundo, y también en capítulo 7 una separación profunda hacia Dios. Bueno, para alcanzar lo mejor que Dios tiene tenemos que tener esa comunión íntima con Él. Y para esto necesitamos la separación práctica que nos habla claramente la palabra, para que podamos estar en esa comunión tan clara con el Señor. Bueno, y esa separación, porque cuando alguno anhela más de Dios, hay otros que tal vez no anhelan tanto. Y entonces hay una separación que esto también parte en nuestro corazón en un sentido, porque quisiéramos que todos corrieran y alcanzaran lo mejor que Dios tiene, porque la oferta es para todos y el Señor Jesús derramó su sangre para todos, pero vemos que no todos aceptan a Jesús y vemos que no todos también están decididos a correr esta carrera que está por delante. Entonces, esa separación que hay, que existe, parte de nuestro corazón, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer. Si queremos alcanzar lo mejor que Dios tiene, hay necesidad también de esta separación. Entonces, cuando vemos el final de este punto, sobrellevamos esta actitud también y este dolor que puede atravesar también nuestro corazón. Pero lo que mayormente nos duele no es tanto ver, ¿no es cierto?, que hay hermanos que tal vez no ven toda la gracia de Dios y bueno, entonces se mantienen en una esfera legal, pero vemos que eso, aunque nos duele, mayormente nos duele más
cuando aquellos que han tenido el privilegio de tener esta visión de la gracia del Señor vuelven hacia atrás, tal vez por problemas, tal vez por las luchas muy abrumadoras, y tal vez nosotros con tristeza esto atraviesa nuestro corazón de ver cómo después de haber tenido esta relación tan grande vuelven atrás por los gigantes que puedan aparecer en el camino. Por eso decimos que estos tiempos son tiempos de convicciones, tiempos de fe, no solamente de hablar y declarar, sino de que sea tangible, que se pueda percibir en lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en su promesa realmente nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces vemos que el enemigo tira dardos y esos dardos tienen que ser repelidos con la armadura de Dios. Y de esa manera esta lucha es una mayor victoria que tiene que ser ganada, porque realmente el círculo se va achicando y aún el camino se puede hacer más solitario y tal vez pueda haber muchas críticas, muchas cosas que se levantan, pero el gozo y realmente es completo y superabundante cuando contemplamos la esperanza indecible que nos llena de gloria en cuanto a la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios ve, vamos sintiendo como Dios siente. Es tan importante porque, como dice en Isaías, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos de una manera y creemos que es correcta, pero a la luz de la palabra nos damos cuenta de que no había sido ese un buen pensamiento tal vez, aunque aparentemente es bueno, pero no es conforme a lo que es la palabra de Dios. Entonces, para nosotros llegar a entender como Dios entiende, tenemos que conocerle a Él. Y este es un punto muy importante, porque no es solamente saber, sino conocer. Y estamos hablando de una relación, una comunión íntima con Él, de conocer a Dios, de conocerle al Señor, de conocerle a Él. Y de esa manera vamos progresando y de esa manera vamos accediendo a las cosas más profundas que el Señor tiene. Así que vemos entonces que esta lucha que tenemos, como decimos, es invisible, un enemigo invisible, pero es una lucha real. Entonces necesitamos convicción, necesitamos la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida y mantener esa comunión con el Señor para que Él nos dé la victoria. La victoria está, pero tenemos que nosotros tomarla, echar mano de esa. Entonces vemos también que hay algo más para continuar, porque cuando seguimos adelante y vemos tantas cosas que suceden, hay un precio que pagar y estamos dispuestos a pagar ese precio por el Señor. Cuando contemplamos nosotros la cruz, cuando el Señor Jesús murió, Él murió, ofrendó su vida, primeramente no aceptó a su Padre, pero Él murió por todos nosotros y claramente Él tuvo un precio que pagar. Y bueno, claramente vemos esa obra en la cruz, esa obra expiatoria realmente. Ahora nosotros, habiendo aceptado a Jesús y vemos el camino que tenemos, un camino de victoria, pero también hay luchas, hay cosas que nosotros vamos a tener que estimar como pérdida. Y estamos dispuestos a contar las cosas como pérdida por excelencia de conocimiento del Hijo de Dios. Ese también es un tiempo de convicción, es un tiempo de decisión, lo que nosotros podamos decidir por Él. Entonces leemos en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Estas son las expresiones del apóstol Pablo. Y podemos recordar que el apóstol Pablo fue el mayordomo de esta dispensación. Sin embargo, fíjense lo que él estaba diciendo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas que pueden tener un cierto rédito o que pueden tener una cierta apariencia de ser bueno, dice el apóstol Pablo, lo tuvo como basura, como una pérdida. ¿Por qué? Dice, por la excelencia de ganar a Cristo. Ahí vemos que realmente el apóstol está entrando un poco más, avanzando un poco más en cuanto a lo que es este fin, en cuanto a ganar a Cristo. Entonces vemos realmente lo que el Señor nos muestra a nosotros. ¿Estamos dispuestos a contar las cosas como pérdida, con tal de ganar a Cristo? Como hablamos también de la excelencia del conocimiento, ¿le conocemos a Él de la manera que Él nos conoce a nosotros? ¿Hemos avanzado en cuestión de comunión con Él? Sí, decimos, le conocemos como Señor, como Salvador, como nuestro sanador, pero tenemos que avanzar y llegar a conocerle como nuestro amado. ¿Le conocemos de esa manera, como Él nos está invitando
a que le conozcamos así, pero para eso hay que pagar un precio. Y estamos dispuestos a contar las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, el apóstol Pablo dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y una basura es algo que se pone en un desecho que ya no se sirve más, no sirve para otra cosa. Bueno, así son las cosas que tenemos tal vez en nuestra vida, que podamos ver, que tal vez aparentemente no son tan malas, pero sí pueden ser un impedimento para alcanzar lo mejor que Dios tiene. Y vemos cómo estos santos realmente amando las cosas del Señor, estiman estas cosas así y realmente continúan hacia adelante. Pero también están los otros que al ver el costo deciden no continuar y quedan, ¿no es cierto?, o lo que es peor, retroceden. Y nos hace recordar también lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 13:34, cuando contempló Jerusalén y dice, lloró sobre Jerusalén, porque estaba allí el Salvador, el Mesías prometido para Jerusalén, y su pueblo la rechazó. ¿Y cuántas veces el Señor quiso, dice, recoger como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste, oportunidad hubo, estaba el Salvador entre ellos, y vemos, dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, Juan 1:12. Entonces, vemos también cómo el Señor, podemos decir, siente esto cuando, ¿no es cierto?, no se avanza, sino que tal vez por miedo, por cosas que pasan en el camino, uno se queda y no continúa hacia adelante. Bueno, eso es realmente lo que nos mueve realmente en este punto que estamos, porque la lucha sí es real y vemos que es grande, pero si contamos el costo, que eso realmente, el privilegio que tenemos de padecer juntamente con Cristo y que eso nos va a llevar a alcanzar el premio, que es el Señor mismo, entonces contamos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Así que vemos entonces qué hermoso cuando podemos contemplar esto, que el Señor tiene un propósito y ese propósito nos muestra en este punto que realmente Él nos está ofreciendo, para que podamos alcanzar lo mejor que Dios tiene. Así que vamos a dejar hasta acá nomás y vamos a seguir orando al Señor para que Él nos siga arrojando luz para este tiempo que realmente estamos contemplando. Estamos camino ya a la recta final, donde el Señor ya viene muy pronto y estamos poniendo todas las cosas en su lugar para que nosotros podamos alcanzar lo mejor, que podamos ver en dónde estamos, que no nos dejemos amedrentar por lo que se levanta el enemigo y quiere hacer muchas cosas, sino que miremos adelante, que miremos al Señor y que de esa manera podamos avanzar y que podamos alcanzar lo mejor que Dios tiene. Que se bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.